En la cena familiar, mi hermana me vertió agua sobre la cabeza y dijo con desdén, 5 minutos para irte de mi casa. Mis padres asintieron con entusiasmo, aplaudiendo en señal de apoyo. Me sequé la cara, sonreí y saqué una gruesa pila de documentos. Bueno, entonces. Dije fríamente, solo les quedan 5 minutos para rezar. Soy Ángela Ramírez, de 34 años, una fundadora de tecnología que construyó una empresa emergente de educación desde cero en Guadalajara. Mi abuelo, mi roca, falleció hace 6 meses, dejando un vacío que nada podía llenar. Él era mi mayor apoyo, el único que creyó en mí cuando mi familia no lo hizo. El fin de semana pasado, mi hermana me invitó a una cena familiar en su casa en Querétaro, afirmando que quería reconectar después de años de distancia. Entré esperanzada, sosteniendo un archivo de pruebas que había pasado meses reuniendo, pero la noche se tornó horrible rápidamente. En la mesa, mi hermana se levantó, tomó un vaso de agua y me lo vertió sobre la cabeza, diciendo con desdén, tienes 5 minutos para irte de mi casa. Mis padres aplaudieron, sus ojos brillando con aprobación. Mientras mi tía permanecía en silencio, me sequé la cara, sonreí fríamente y saqué una gruesa pila de documentos de mi bolso. Bueno, entonces, dije, con voz firme, solo les quedan 5 minutos para rezar. Lo que sucedió después destrozó a nuestra familia para siempre, exponiendo una traición que nunca vi venir. Había descubierto secretos que ellos creían enterrados, y esa cena era mi oportunidad para darles la vuelta a las cosas. Si alguna vez has sido traicionado por tu familia, deja tu historia en los comentarios. Tengo curiosidad por saber de dónde eres y hasta dónde se está extendiendo esta historia. Mientras crecía en Querétaro, mi abuelo fue mi roca después del divorcio de mis padres cuando yo tenía 8 años. El abuelo Arturo era dueño de una pequeña cafetería en el centro, un lugar donde los locales se reunían para tomar cafés fuertes y tener conversaciones aún más fuertes. Él asumió el papel de figura paterna que yo necesitaba, enseñándome sobre negocios mientras yo ayudaba detrás del mostrador. Los fines de semana significaban reponer estantes o experimentar con su vieja computadora en el cuarto trasero. Ahí fue donde me enamoré de la programación, soñando con formas de hacer que la tienda funcionara mejor, como un sistema de pedidos en línea para los clientes habituales. Mi hermana, Brenda, siempre tomó un camino diferente. Ella era la estudiante estrella, sacando las mejores notas y ganando premios de diseño en la escuela, pero albergaba un resentimiento silencioso. El abuelo Arturo elogiaba mis ideas tecnológicas durante las visitas familiares, diciendo, Ángela ve el futuro. Eso es un don. Pero Brenda fruncía el ceño, susurrándole a mamá, siempre ignora a la hija mayor. Claramente es parcial. Forzaba una sonrisa, pero sus ojos mostraban celos. Una vez, después de que él pasara una tarde enseñándome a arreglar la máquina de espresso con un temporizador digital que yo instalé, ella me gritó más tarde, acusándome de robarle su atención. Sus logros en la clase de arte nunca recibieron el mismo entusiasmo de su parte. Mis padres se inclinaban por ella. Lidia decía cosas como, Brenda es práctica. Ella hará algo real. Ricardo asentía, desestimando mis jugueteos con la computadora como una fase. Celebraban sus boletas de calificaciones con grandes cenas, mientras que mis notas promedio recibían un encogimiento de hombros. La tía Silvia notaba la tensión pero se mantenía neutral, a menudo cambiando de tema durante las festividades para evitar peleas. Vivía cerca y pasaba por la tienda a veces, pero nunca tomaba partido, solo decía que las familias tienen sus dinámicas. A medida que crecía, la brecha se hizo más grande. Pasaba los veranos en la cafetería, aprendiendo del abuelo Arturo sobre el servicio comunitario, como donar café a eventos locales. Él vio potencial en mi afición por la programación y me animó a seguirla. Brenda se centró en sus bocetos de diseño de interiores, consiguiendo pasantías temprano, pero se quejaba en privado de cómo el abuelo Arturo favorecía mis cosas raras de tecnología. Una noche, después de compartir una idea de aplicación para rastrear el inventario de café, me abrazó y dijo, vas a cambiar las cosas, niña. Cuando cumplí 24 años, decidí dejar Querétaro por Guadalajara. Mi familia se opuso. Lidia lloró por abandonar las raíces. Ricardo lo llamó irresponsable. Una parte de mí se preguntaba si su oposición era una preocupación genuina o solo una forma de mantenerme en mi zona de confort. Brenda me sermoneó sobre perder el tiempo persiguiendo sueños.
La tía Silvia permaneció en silencio, ofreciendo una despedida neutral con la mano. Solo el abuelo Arturo me apoyó. La noche antes de irme, me dio un sobre con 90,000 pesos de los ahorros de su tienda. Construye algo significativo, susurró, abrazándome fuerte. Ese dinero me ayudó a empezar. Y mientras me alejaba de Querétaro, prometí hacer que se sintiera orgulloso. Con el apoyo del abuelo Arturo a mis espaldas, me dediqué por completo a construir mi empresa emergente de educación en Guadalajara. Los 90,000 pesos que me dio cubrieron mi primer alquiler y las mejoras de mi computadora portátil, permitiéndome crear cursos en línea para pequeñas empresas. En pocos años, la empresa creció a 20 empleados y estaba valorada en varios millones. Me centré en herramientas que ayudaban a tiendas locales como la suya a adaptarse a los métodos de enseñanza digital, convirtiendo las pausas para el café en aulas. Durante todo ese tiempo, lo llamaba todos los domingos, compartiendo actualizaciones sobre nuevas funciones o éxitos con clientes. Él se reía y decía, «Esa es mi chica». Hace aproximadamente un año, su voz comenzó a cambiar durante esas llamadas. Repetía historias o olvidaba detalles de nuestra última conversación. Me ofrecía volar de regreso a Querétaro, pero él lo descartó, diciendo que solo estaba bajando el ritmo. Debería haber insistido más. En lugar de eso, envié regalos como una tableta personalizada para gestionar los pedidos de la tienda de forma remota, pero Brenda comenzó a aparecer más en la cafetería. Según lo poco que él mencionaba, ella restringía mis visitas, alegando que necesitaba descansar del estrés de los viajes. Cuando intenté llamar a la tienda directamente, los empleados dijeron que ahora ella manejaba todos sus horarios. A medida que su salud empeoraba, las llamadas se acortaron. Estaba tomando analgésicos fuertes para la artritis, del tipo que nubla el pensamiento. Brenda se hizo cargo de sus citas médicas y del acceso a su cuenta bancaria, diciendo que era más fácil ya que ella vivía cerca. La tía Silvia sabía de los cambios pero se mantuvo en silencio, diciéndome en una rara llamada que era mejor no agitar las cosas. Hace 6 meses, llegó la devastadora noticia. El abuelo Arturo había fallecido mientras dormía. Volé a Querétaro de inmediato, paralizada por el arrepentimiento. El funeral estaba lleno de locales que habían amado su tienda. Brenda organizó todo, hablando de su dedicación a la comunidad con una emoción perfecta. Nuestros padres la miraban radiantes. Nadie me pidió que dijera una palabra. En la oficina del abogado para la lectura del testamento, llegó el golpe. El abuelo Arturo le había dejado la cafetería por completo a Brenda. No tenía sentido. Él siempre había hablado de que sería mi herencia, con las ideas que yo había compartido para expansiones en línea. El documento fue modificado apenas unas semanas antes de su muerte, durante su periodo de medicación más fuerte. El rostro de Brenda se tensó cuando lo cuestioné, diciendo que él se había dado cuenta de que ella era la que estaba presente a diario. Lidia y Ricardo asintieron de acuerdo. El abogado confirmó que era legal, pero algo no encajaba. Dejé Querétaro confundida, mi dolor convirtiéndose en sospecha. De vuelta en Guadalajara, no podía dejarlo pasar. Contraté a un investigador privado especializado en casos de personas mayores. Durante los meses siguientes, las piezas comenzaron a encajar. El investigador accedió a los registros médicos que mostraban que la confusión del abuelo Arturo alcanzó su punto máximo el día de la firma del testamento, justo después de que Brenda omitiera sus medicamentos para la lucidez. Correos electrónicos entre ella y Rodrigo revelaron planes para vender la tienda y construir condominios para cubrir sus deudas. La tía Silvia había sido testigo de algunas restricciones pero lo ocultó, admitiendo al investigador que pensaba que mantenía la paz. Reuní todos registros, correos electrónicos, declaraciones de empleados preparándome para una confrontación. La verdad era clara, se habían aprovechado de él cuando era más vulnerable. El trabajo del investigador no se detuvo ahí. Durante las semanas siguientes, profundizó en los últimos meses del abuelo Arturo, centrándose en cualquier comunicación inusual. Un avance provino de una grabadora de voz que le había dado al abuelo Arturo años atrás para anotar ideas para la tienda. El investigador recuperó varias entradas donde el abuelo Arturo sonaba lúcido pero preocupado. En una de 3 meses antes de su muerte, anotó las frecuentes visitas de Brenda y su insistencia en actualizar su testamento. Sigue diciendo que Ángela está demasiado ocupada en Jalisco para preocuparse por la tienda, dijo,
con voz firme. Pero eso no es cierto. Las ideas de Ángela modernizarían este lugar sin perder su corazón. Otra entrada capturó su confusión sobre la actitud de Brenda. Brenda parece molesta cada vez que menciono el éxito de Ángela. Hoy, me espetó que Ángela no se merece la tienda porque se fue de Querétaro. No lo entiendo. Mi niña está construyendo algo grande. Esas grabaciones confirmaron que los celos de Brenda no eran nuevos. El investigador también descubrió correos electrónicos entre Brenda y Rodrigo sobre la propiedad de la cafetería. Uno de hace 4 meses decía: una vez que tengamos el control, podemos vender a tu empresa y pagar el préstamo de la casa. Rodrigo respondió: perfecto. Los condominios allí se venderán rápido. Solo asegúrate de que el viejo firme pronto. Sus motivos se volvieron nítidos. El investigador obtuvo registros financieros que mostraban sus grandes deudas, pagos de la hipoteca atrasados, matrícula de la escuela privada vencida. Los proyectos de construcción de Rodrigo se habían estancado por malas inversiones. Necesitaban dinero rápido, y la ubicación privilegiada de la tienda en Querétaro era su boleto de salida. El papel de la tía Silvia surgió durante la investigación. El investigador la entrevistó discretamente, y ella admitió saber sobre las restricciones de Brenda a los visitantes. La vi rechazar las llamadas de Ángela a veces, confesó. Brenda dijo que era para dejarlo descansar, pero sospechaba algo más. No dije nada porque pensé que mantenía unida a la familia. Su neutralidad se había convertido en complicidad, protegiendo a Brenda a expensas del abuelo Arturo. El investigador notó que ella evitaba preguntas más profundas, pero su declaración añadió peso al patrón de aislamiento. A medida que las pruebas se acumulaban, sentí una mezcla de ira y determinación. El investigador confirmó que Brenda había estado en cada cita médica en esas últimas semanas, incluso sugiriendo analgésicos más fuertes que nublaban la mente del abuelo Arturo. Las declaraciones de los empleados de la cafetería describieron cómo ella se hizo cargo de las finanzas abruptamente justo en la época del cambio del testamento. Recopilé todo: grabaciones, correos electrónicos, registros de deudas, la admisión de la tía Silvia en un archivo seguro. Con la verdad en mis manos, supe que enfrentarlos en la cena de Brenda sería mi momento. Reservé un vuelo de regreso a Querétaro, lista para exponer lo que habían hecho. Aterricé en Querétaro, con el estómago apretado por la anticipación, sosteniendo el archivo de pruebas que había preparado. La casa de Brenda en un vecindario exclusivo gritaba éxito, un diseño moderno y elegante con un césped bien cuidado y un todoterreno brillante estacionado en la entrada. Toqué el timbre, el peso de mis descubrimientos presionando mi pecho. Mi hermana abrió la puerta, vestida con un atuendo a medida, su sonrisa forzada pero pulida. Me condujo a un comedor donde una mesa de roble pulido estaba puesta para 5. Lidia y Ricardo estaban sentados rígidamente, sus rostros una mezcla de inquietud y expectación. La tía Silvia asintió levemente, su expresión ilegible. Mientras nos sentábamos, el ambiente se sentía pesado, como una tormenta a punto de estallar. La comida comenzó con una charla trivial: el clima, mi vida en Guadalajara, evitando cuidadosamente cualquier cosa real. Entonces Brenda se aclaró la garganta, sus ojos afilados con determinación. Hemos tomado una decisión, anunció, mirando a Rodrigo en busca de apoyo. El terreno de la cafetería es demasiado valioso para dejarlo así. Lo vamos a vender a la empresa de Rodrigo para un desarrollo de condominios. Es la jugada inteligente. Una parte de mí se preguntó si esto era realmente inteligente para la familia o solo una forma de ella de afirmar el control. Mi tenedor se congeló en el aire. La tienda del abuelo Arturo, el corazón de la comunidad de Querétaro, reducida a una ganancia rápida. Dejé mi tenedor, manteniendo mi voz uniforme. Esa tienda ha estado prosperando durante décadas. El abuelo quería que se preservara, no que la derribaran. La sonrisa de Brenda se tensó. Tú no estás aquí, Ángela. No te corresponde decidir qué es lo mejor. Rodrigo intervino, su tono presumido. El mercado está en auge. Los condominios generarán millones. Respondí, mi voz elevándose ligeramente. ¿Millones para quién? Para cubrir sus deudas. Lidia intervino, su voz aguda. No seas egoísta. Brenda está pensando en la familia. Ricardo asintió, añadiendo, es un progreso práctico.
Me pregunté si realmente les importaba el legado del abuelo o si solo veían el beneficio económico. La tía Silvia permaneció en silencio, con los ojos fijos en su plato. La habitación crepitaba de tensión mientras yo continuaba. El legado del abuelo no es su cajero automático. Él me confió esa tienda. Brenda se levantó abruptamente, con el rostro enrojecido. ¿Confió en ti? ¿Lo dejaste por Jalisco? Agarró un vaso de agua y me lo vació sobre la cabeza, el líquido frío goteando por mi cara. Tienes 5 minutos para irte de mi casa, espetó, su voz venenosa. Lidia aplaudió, sus ojos brillando con aprobación. Ricardo se unió, con un aplauso lento que se hizo eco de su apoyo. La tía Silvia no se movió, su silencio era ensordecedor. Pensaron que me habían humillado, que me escabulliría. Estaban equivocados. Me sequé la cara, con el agua goteando de mi cabello, pero mantuve la compostura. La habitación quedó en un silencio atónito mientras buscaba mi bolso y sacaba el grueso archivo. Veamos cómo es la verdad, dije con calma, golpeándolo sobre la mesa. La sonrisa triunfante de Brenda se desvaneció cuando vio la etiqueta. Lo abrí. Empezando por los registros médicos. Estos muestran que la confusión del abuelo Arturo alcanzó su punto máximo el día que firmó el Nuevo Testamento. Analgésicos fuertes, dosis de lucidez omitidas, justo después de que tú, Brenda, te hicieras cargo de sus citas. Los ojos de Brenda se abrieron de par en par. Eso no es, la interrumpí, sacando la siguiente página. Y aquí está la grabadora de voz que le di. Escuchen esta entrada de 3 meses antes de que muriera. La reproduje, la voz del abuelo Arturo llenando la habitación. Brenda está presionando mucho sobre la tienda hoy. Dice que Ángela no se la merece porque se fue. Pero las ideas de Ángela mantendrían este lugar vivo. La grabación terminó, y vi cómo su rostro perdía el color. Él sabía que estabas celosa. ¿Incluso entonces? Rodrigo se movió incómodo, su confianza resquebrajándose. Pasé a los correos electrónicos. Estos mensajes entre tú y Rodrigo planean la venta antes de que el abuelo Arturo se hubiera ido. Una vez que tengamos el control, lo vendemos para condominios para cubrir los préstamos, escribiste. Sus deudas están todas aquí, hipoteca atrasada, cuotas escolares, proyectos estancados. Lidia ahogó un grito, sus manos que antes aplaudían ahora estaban apretadas. Ricardo evitó mi mirada. La tía Silvia finalmente habló, su voz baja. Yo sabía sobre las restricciones de visitantes. Brenda me pidió que la respaldara, dijo que era para su descanso. Acepté para mantener la paz, pero vi los cambios. Brenda se hundió en su silla, su ira convirtiéndose en desesperación. Por favor, Ángela, podemos dividirlo 50-50. Quédate con la mitad de las ganancias, o incluso la tienda si quieres. Estábamos ahogados en deudas, la casa, las escuelas de los niños. Su voz se quebró mientras suplicaba, con los ojos implorantes. Rodrigo le puso una mano en el hombro, pero la retiró rápidamente. Yo no estuve involucrado en lo del testamento, dijo, en tono defensivo. Mi parte era solo el desarrollo posterior. Si hay problemas, es cosa suya. Miró su teléfono, ya pensando en su abogado. El cambio fue instantáneo. Su frente unido se desmoronó en autoprotección. Lidia intentó intervenir. No sabíamos los detalles. Pero yo negué con la cabeza. Todos ustedes lo permitieron. Ricardo permaneció en silencio, su aprobación anterior desaparecida. La tía Silvia parecía arrepentida pero no los defendió más. A medida que las pruebas se asimilaban, las súplicas de Brenda se volvieron frenéticas. Romperemos los planes. Simplemente no lo hagas público. Cerré el archivo de golpe. Es demasiado tarde. El Ministerio Público tiene copias. Esperen su llamada mañana. El Ministerio Público actuó rápidamente después de que presenté las pruebas. En cuestión de semanas, entrevistaron a todos los involucrados y presentaron cargos contra Brenda por influencia indebida y por aprovecharse de una persona mayor vulnerable. El Tribunal de Sucesiones actuó con celeridad, invalidando el testamento modificado basándose en los registros médicos y las grabaciones. Los deseos originales del abuelo Arturo prevalecieron, la cafetería era mía.
tomar las llaves fue agridulce. Mientras abría la puerta en Querétaro, el familiar aroma a granos recién molidos me golpeó como una ola de recuerdos. Las consecuencias para Brenda llegaron rápidamente. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio, obteniendo libertad condicional y servicio comunitario. Su firma de diseño de interiores la despidió de inmediato, citando preocupaciones éticas en su comunicado. Los clientes se retiraron, dejándola sin trabajo. Rodrigo solicitó el divorcio días después de que se presentaran los cargos, afirmando que no sabía nada sobre los cambios en el testamento. Su empresa de construcción enfrentó un escrutinio, y los inversores se retiraron por el escándalo. La bancarrota llegó en meses, y sus proyectos se paralizaron. Lidia y Ricardo se retiraron de la vida pública. La unida comunidad de Querétaro se volvió fría una vez que se filtraron los detalles. Los vecinos que habían frecuentado la tienda susurraban sobre su papel en permitirlo. Perdieron invitaciones a reuniones y eventos de la iglesia, viviendo aislados en su casa suburbana. La tía Silvia llamó una vez, admitiendo que su silencio había estado mal, pero no respondí. Su complicidad dolía demasiado. Los bloqueé a todos. No más llamadas, no más correos electrónicos, no más lazos con esa toxicidad. Dolió al principio, pero la libertad superó el dolor. Con la tienda asegurada, dividí mi tiempo entre Guadalajara y Querétaro. Primero, aseguré a los empleados que sus trabajos estaban a salvo. Muchos habían trabajado para el abuelo Arturo durante años, compartiendo historias de su amabilidad. Nos expandimos con mis ideas, pedidos en línea para recoger, clases comunitarias sobre técnicas de preparación de café. Los locales se unieron con una campaña para salvar la tienda, donando tiempo para renovaciones. Añadí un espacio de taller para sesiones gratuitas, enseñando a los niños sobre negocios como el abuelo Arturo me enseñó a mí. El lugar prosperó, mezclando tradición con toques modernos. Los clientes habituales se convirtieron en una especie de familia, pasando a charlar mientras tomaban un café. Una noche, un cliente de toda la vida dijo, «Tu abuelo estaría orgulloso». Asentí, sintiendo su presencia en cada taza servida. Cortar lazos con mis parientes de sangre me abrió las puertas a esta familia elegida, construida sobre el respeto y los valores compartidos. La lección fue dura, la verdadera familia no se define por la sangre. Son aquellos que te honran sin condiciones. Defender la justicia, incluso contra los tuyos, exige fuerza, pero aporta claridad. La traición puede herir, pero elegirse a uno mismo sana. Al final, encontré la paz no en la venganza, sino en preservar lo que importaba. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.